Devocional para el 17 de marzo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Tu luz. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. La luz representa lo que es bueno, puro, verdadero, santo y confiable. Oscuridad representa lo que es malo y pecaminoso. Dios es luz significa que Dios es permanentemente santo y verdadero y que solo Él puede guiarnos de la oscuridad del pecado. Luz se refiere a la verdad y esa luz expone lo que existe, si es bueno o malo. En la oscuridad el bien y el mal se parecen, en la luz pueden ser claramente distinguidos. Al igual que la oscuridad no puede existir en presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de nuestro Dios Santo. Si queremos tener una relación con Dios, debemos dejar nuestra forma de vida pecaminosa. Si afirmamos que pertenecemos a Él, pero a continuación vivimos para nosotros mismos, es hipocresía. Cristo expondrá y juzgará tal engaño. Hemos visto que una pequeña luz puede dispersar hasta la más grande oscuridad. La nueva vida en Cristo nos saca de la oscuridad hacia la luz y el verdadero compañerismo los unos con los otros en Jesús. Por lo tanto, la comunión con Dios es posible por el valor eterno de la sangre de Cristo. Un cristiano genuino habitualmente camina en la luz que equivale a la verdad y santidad y no en la oscuridad que es falsedad y pecado. Su caminar también resulta en la purificación del pecado porque el Señor continuamente perdona. Él está perdonando a sus hijos, ya que aquellos que caminando en la luz comparten en el carácter de Dios, estos serán habitualmente caracterizados por su santidad, lo que indica su verdadera comunión con Él. Un cristiano genuino no camina en la oscuridad, pero solo en la luz. Jesús es la luz. Si andamos en el reflejo de su luz, cumpliremos con las escrituras que dice que vosotros sois la luz del mundo. En primer lugar, la luz habla de la gloria de Dios, de resplandor, de belleza y de las maravillas de Dios. La luz revela entonces los defectos y las impurezas, y la luz nos habla de la pureza de Dios. La luz también guía a las personas. La luz y la santidad de Dios están en un conflicto directo con la oscuridad de la maldad y del caos del sistema del mundo. Sin la gracia de Dios para la salvación, no seríamos otra cosa en el mundo que una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en un mundo que está en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Con frecuencia oímos hablar del pecado entre los cristianos, pero debemos tener en cuenta que si usted va a caminar con Dios en el sendero de la vida, ha de tener que caminar en la luz. Y si aparece el pecado en su vida, usted no estará recorriendo ese mismo camino en compañía y comunión con Dios, porque usted como ser humano no puede hacer descender a Dios a su nivel. Nadie puede pretender ser un cristiano y vivir una vida malvada e inmoral. No podemos amar a Dios y vivir deseando el pecado al mismo tiempo. Muchos declaran que tienen comunión con el Señor, que lo aman, que le sirven, aún están viviendo en pecado. Juan dice que están mintiendo. Ellos están engañando a sí mismos por continuar viviendo la vida antigua, caminando de acuerdo con los deseos de la carne, mientras profesan tener una nueva vida en Cristo. Lo importante es dónde andamos y no cómo andamos. Nos hemos acercado a la presencia de Dios y hemos permitido que su palabra brille sobre nuestros corazones pecaminosos. ¿Es posible andar en la oscuridad pensando que uno está andando en bien, que está en lo correcto? En todas partes hay multitud de personas que se sientan cómodamente en iglesia los domingos por la mañana, pero no están escuchando la palabra de Dios. En consecuencia se encuentran como sentados en la oscuridad, escuchando alguna diserción interesante, con datos económicos, sociológicos, políticos, o sobre cómo vivir una vida de mayor calidad, y sobre cómo esforzarse en todo para que salga lo mejor posible. Estas personas se sienten cómodas, tranquilas, pero si por un momento pudieran exponerse a la luz de la palabra de Dios, verían que son pecadoras y que no pueden hacer descender a Dios a su nivel humano. Si una persona dice que está teniendo comunión con Dios, pero está viviendo en el pecado, es una persona que está mintiendo. Ahora, hay que reconocer que estamos viviendo en tiempos en los que las normas morales están cambiando drásticamente o se interpretan con la máxima flexibilidad. Las personas racionalizan sus pecados e intentan justificar o disculparlos, pero no pueden hacer que Dios descienda a su nivel.
Si un individuo está viviendo controlado por el pecado, Dios no tendrá una relación de comunión y compañerismo con él. Si alguien piensa de otra manera, se estará engañando a sí mismo o usando un recurso o estratagema psicológica para adoptar una fachada ante los demás. Muchos de nuestros complejos están centrados en este punto. Este tipo de actitudes conduce a la hipocresía y podemos encontrarnos con cristianos que profesan tener una relación de compañerismo con Dios, mientras al mismo tiempo estén viviendo en oscuridad espiritual. Ahora, supongamos que usted es un hijo de Dios y está viviendo bajo el control del pecado, pero es consciente de ello a la luz de la palabra de Dios. ¿Quiere esto decir que ha perdido usted su salvación? Cuando la luz de mi cuarto de estudio revela una mancha de suciedad en mi mano, voy a lavármela. Usted no ha perdido su salvación, pero sí ha perdido su relación de comunión y compañerismo con Dios hasta que se haya limpiado. Si usted está incluido en la familia de Dios y tiene pecado en su vida, Dios no va a tratarte como a un pecador que se encuentra desligado de Cristo. Él va a tratarlo como a un hijo desobediente. Él le apartará a un lado para disciplinarlo. La negación de la existencia del pecado en nuestras vidas es autoengaño y embota nuestra capacidad de arrepentirnos del pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. La rebelión contra la verdad de Dios siempre nos lleva al error y autoengaño. No engañamos a nadie sino a nosotros mismos. Tenemos que ser honestos sobre el pecado que está en nuestras vidas para que podamos tratarlo con eficacia. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cuando caminamos en la luz, permaneciendo en Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de toda justicia. Confesando nuestros pecados ante Dios, abre la puerta para su perdón y su luz purificadora para limpiar nuestros corazones y restaurar nuestra comunión con Él. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Cuando Dios en su palabra dice que lo que usted ha hecho es pecado, usted debe pasarse al lado de Dios y mirarlo desde esa perspectiva. Usted ahora tiene que decir, observándose a sí mismo, Señor, tienes razón. Y digo lo mismo que tú dices, yo he pecado. Esto es lo que significa confesar sus pecados. Esta es una de las mayores necesidades de los creyentes. Este es el método que Dios utiliza para que el cristiano trate con el problema del pecado en su propia vida. Busca la ayuda de Dios. Él es tu Padre, perteneces a su familia espiritual y dile que has perdido tu comunión y compañerismo con Él, pero que quieres recuperarla, restaurar esa relación. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados. Ahora, después de que confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Él nos limpia. Cuando usted confiesa su pecado, significa que se ha apartado de ese pecado. Significa que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho sobre el pecado. El pecado es un hecho terrible. Dios lo detesta y ahora usted también lo aborrece. Pero la confesión le restaura la relación de comunión y compañerismo con el Padre Celestial. Cuando uno llega al punto en que dice que no hay pecado en su vida, revela que no hay nada de verdad en él. Esto no quiere decir que ese individuo es simplemente un mentiroso. Significa que ni siquiera tiene la verdad en sí mismo. No está engañando a nadie más, sino que se está engañando a sí mismo. Para negar el pecado no es solo una cuestión de engañar a nosotros mismos, es hacer a Dios un mentiroso al negar su palabra. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento subrayan la universalidad del pecado del hombre. Cuando tenemos verdadera comunión con el Señor, vamos a caminar en la luz. Cuando nos convertimos en un cristiano, no debemos vivir en pecado porque nos damos cuenta de que con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué no se dirige usted al Señor y simplemente le abre su corazón y le habla como no hablaría con nadie más? Cuéntele todos sus problemas. Háblele de sus pecados, expóngale sus debilidades, confiéselo todo a Él. Y después, dígale a su Padre Celestial que quiere tener con Él nuevamente una relación de comunión y compañerismo y que usted quiere servirle. Realmente, Él ha preparado un hermoso camino de retorno hacia Él. Te invito a recorrer este camino. Papito Dios, gracias, Padre amado, porque siempre, Señor, has sido mi luz. Eres mi luz y seguirás siendo mi luz. Pero te pido, Señor, Padre misericordioso, por aquellos que andan en oscuridad, Señor, creyendo tener la antorcha encendida, Padre amado.
Padre bueno, te pido, Señor, por aquellos que aún están nublados sus ojos, Señor, que caigan esas escamas, Señor Padre misericordioso. Te pido, Señor Padre Santo, por aquellos que aún son indolentes, Señor, al dolor, al pecado, a la maldad, Señor. Te pido por aquellos que tienen entenebrecido, Señor, su mente y su corazón, Padre misericordioso. Te pido, Señor, que reargullas, Padre amado, porque hoy es más la oscuridad que vemos que la luz, Señor. Es triste ver gente, Señor, que anda en oscuridad, Señor, Padre Santo. Pero más triste es ver, Señor, Padre misericordioso, los que saben, conocen y siguen, Señor, en lo mismo. Papito Dios, perdónanos, Señor, Padre amado, porque muchas veces nosotros también hemos andado en oscuridad, Señor. Muchas veces en nuestra terquedad, Señor, en nuestra altivez, Señor, no queremos ver, Señor, lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Padre bueno, hoy te pido, Señor, Padre Santo, por aquellos que están sufriendo esas enfermedades, Señor, emocionales, que se ven en la parte física, Señor. Algunos creen que están en última moda, Señor, pero no se dan cuenta, Padre misericordioso, que sus emociones y pensamientos son los que están enfermos. Gracias, Padre amado, por todo lo que viene haciendo en nosotros, con nosotros, por nosotros, Señor. Qué hermoso, Señor, saber, Padre misericordioso, que eres el faro, Señor, la luz que nos guía, Señor, en nuestro caminar diario. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo y muchas bendiciones en este día, en el nombre del Señor.